Hola, soy el doctor Javier, y hoy quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? Quizás 8, quizás 10, puede que incluso más, porque llevas años escuchando que el agua es la clave de una piel bonita y sana. Y sin embargo, tu piel sigue seca. Las arrugas no desaparecen. El cuello, el contorno del rostro, los párpados, todo parece ir en la dirección equivocada sin importar cuánto agua bebas. ¿Te suena familiar? Bien, porque hoy vamos a hablar de algo que ninguna crema hidratante, ningún sérum y ningún anuncio de televisión te va a contar. Vamos a hablar de por qué el agua pura y sola no es suficiente para nutrir tu piel desde dentro, y qué necesitas añadir a esa agua para que el colágeno empiece a regenerarse de verdad, especialmente después de los 60 años. Esto no tiene que ver con cremas caras ni con tratamientos estéticos. Tiene que ver con entender cómo funciona tu cuerpo por dentro, con la biología de la hidratación celular y con un ritual sencillo que puedes empezar mañana mismo en tu propia cocina. Quédate hasta el final, porque en los últimos 5 minutos compartiré contigo ese ritual completo, paso a paso, con ingredientes que seguramente ya tienes en casa, y si no los tienes, son muy fáciles de encontrar y muy económicos. Empecemos con el gran mito. Todos hemos oído que debemos beber 8 vasos de agua al día para tener una piel bonita y joven. Es un consejo que se repite en revistas, en televisión, en redes sociales. El problema es que está incompleto, y esa parte que falta es precisamente la más importante. La realidad es que el agua pura no entra sola en las células de tu piel. Para cruzar la membrana celular, el agua necesita algo que actúe como una llave: los electrolitos, concretamente el sodio, el potasio y el magnesio. Estos minerales crean una diferencia de presión osmótica que es la que atrae al agua hacia el interior de la célula. Sin esa presión, el agua simplemente circula por el cuerpo sin penetrar donde más se necesita. Cuando bebemos mucha agua sin el aporte adecuado de minerales, el organismo detecta ese desequilibrio y activa un mecanismo de defensa. Los riñones trabajan más para eliminar el exceso de agua y restablecer el equilibrio. El resultado visible es que vamos al baño con frecuencia y la piel continúa seca a pesar de beber mucho. Los médicos llamamos a esto hiperhidratación hipotónica, y es más frecuente de lo que imaginamos, especialmente en personas mayores de 60 años cuya función renal y sensación de sed ya han cambiado con el tiempo. Hay una imagen que suelo usar con mis pacientes para explicar esto de forma sencilla. Imagina que el agua es un camión de reparto con materiales de construcción para renovar tu piel. Ese camión llega al barrio, es decir, llega a tu organismo, pero no tiene dirección, no tiene navegador, no sabe a qué edificio exactamente tiene que entregar los materiales. Sin esa guía, el camión da vueltas, los materiales no se descargan y la obra no avanza. Los electrolitos son ese navegador. Sin ellos, el agua no sabe a dónde ir. Pero la falta de minerales es solo la primera parte del problema. Hay algo más que ocurre en el cuerpo después de los 60 años, algo que muy poca gente conoce y que tiene un impacto enorme en la salud y el aspecto de nuestra piel. Después de la menopausia, el nivel de una molécula llamada óxido nítrico cae casi un 60%. El óxido nítrico es la señal química que le indica a los vasos sanguíneos que se dilaten, que se abran, para permitir el paso de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos. Cuando esta señal desaparece, los capilares más finos, precisamente los que alimentan la capa profunda de la piel llamada dermis, se contraen y prácticamente se cierran. En la dermis es donde viven los fibroblastos, que son las células responsables de fabricar el colágeno. Cuando el riego sanguíneo disminuye, los fibroblastos no reciben los nutrientes que necesitan para trabajar y entran en un estado de letargo, casi como si hibernasen. La consecuencia directa es que la producción de colágeno nuevo se frena casi por completo, mientras que las enzimas que destruyen el colágeno viejo siguen activas. El resultado es que perdemos colágeno cada año de forma progresiva y visible. Además, a partir de los 50 años se produce en el organismo un fenómeno que en medicina llamamos inflammaging, que es una combinación de las palabras inglesas inflammation, inflamación, y aging, envejecimiento. Es una inflamación crónica de baja intensidad que no da síntomas claros pero que activa de forma continua unas enzimas llamadas metaloproteasas de la matriz o MMP que están especializadas en degradar las fibras de colágeno. Es como si hubiera un ejército microscópico dentro de tu piel desmontando el andamiaje de colágeno, día y noche, sin que tú lo notes hasta que un día te miras al espejo y ves que algo ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos hacer?
La respuesta no está en gastar más dinero en cremas o en suplementos carísimos. La respuesta está en entender cómo funciona el sistema de nutrición de la piel y en ayudar a ese sistema con ingredientes naturales y accesibles. La estrategia que yo llamo agua inteligente, o Smarter Water en inglés, se basa en añadir al agua ciertos ingredientes que actúan en 3 niveles. Primero, abrir los vasos sanguíneos para que los nutrientes lleguen a la dermis. Segundo, aportar los materiales de construcción que el colágeno necesita para formarse. Y tercero, proteger el colágeno que ya existe de la destrucción diaria. Cada nivel es igual de importante. Si solo trabajas uno, los otros 2 frenan el resultado. El primer ingrediente estrella es el polvo de remolacha. La remolacha es extraordinariamente rica en nitratos inorgánicos naturales. Cuando ingerimos esos nitratos, las bacterias beneficiosas de nuestra boca y el sistema digestivo los convierten en nitrito y después en óxido nítrico. Este proceso tarda aproximadamente 90 minutos desde que consumimos la remolacha hasta que el óxido nítrico está activo en el torrente sanguíneo. Por eso es importante tomarlo antes de la hora en que más necesitamos que la piel esté siendo nutrida. Investigaciones publicadas en revistas de medicina cardiovascular han documentado cómo el consumo regular de nitratos vegetales mejora la circulación en los capilares periféricos, que son exactamente los que llegan a la piel. El segundo activador es la citrulina, un aminoácido que se encuentra de forma natural y abundante en la sandía, especialmente en la parte blanca que normalmente tiramos a la basura. La citrulina tiene una ventaja importante frente a la arginina, que es el aminoácido precursor del óxido nítrico más conocido. La citrulina no se absorbe en el intestino delgado, por lo que llega al riñón y al endotelio vascular de forma más eficiente. Los estudios en mujeres posmenopáusicas han mostrado que la citrulina mejora especialmente la elasticidad de la piel en las zonas donde la circulación es históricamente más débil, como el cuello, el escote y el contorno de la mandíbula. El tercer ingrediente de este grupo es el extracto de corteza de pino, conocido también por su nombre científico picnogenol. Este compuesto actúa de una forma diferente a los anteriores. En lugar de aumentar directamente la producción de óxido nítrico, lo que hace es reparar y regenerar el endotelio, que es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Un endotelio sano produce óxido nítrico de forma constante y eficiente. Cuando el endotelio está dañado por años de inflamación, estrés o malos hábitos, la producción de óxido nítrico cae en picado. El extracto de corteza de pino es uno de los pocos compuestos naturales que ha demostrado en estudios clínicos ser capaz de reparar ese daño endotelial y restaurar la función vascular. Una vez que hemos abierto los canales de distribución con el óxido nítrico, necesitamos que por esos canales lleguen los materiales correctos para fabricar colágeno nuevo. El primero y más importante es la vitamina C. Y cuando digo vitamina C, no hablo de los comprimidos efervescentes de farmacia, sino del zumo de un limón fresco exprimido en el momento. La vitamina C es lo que los bioquímicos llamamos un cofactor enzimático, es decir, es absolutamente necesaria para que la enzima responsable de construir la triple hélice del colágeno pueda funcionar. Sin vitamina C, las cadenas de colágeno se ensamblan de forma defectuosa, quedan sueltas, sin resistencia y se rompen con facilidad. Es como intentar construir una escalera sin tornillos. Un dato que sorprende a muchos de mis pacientes es que el cuerpo humano no puede almacenar vitamina C. Al ser una vitamina hidrosoluble, el exceso se elimina por la orina a las pocas horas de tomarla. Esto significa que no sirve de nada tomar un suplemento masivo un día a la semana. Necesitamos un aporte diario, constante y moderado. Una fuente natural como el limón fresco cumple esa función perfectamente, además de aportar flavonoides que ayudan a que la vitamina C sea absorbida de forma más eficiente. El segundo constructor de colágeno son los péptidos de colágeno hidrolizado. Cuando se disuelven en agua con minerales y se ingieren, estos péptidos hacen algo muy interesante. No se limitan a aportar aminoácidos como materia prima, actúan como señales biológicas que alertan al cuerpo de que hay tejido conectivo que está siendo degradado y que necesita reparación. Es como si esos fragmentos de colágeno le dijesen al cuerpo, hay daño en la estructura, hay que enviar recursos para repararla. Esto reactiva a los fibroblastos dormidos y los estimula a producir nuevo colágeno. La clave es tomarlos en un agua que ya contenga electrolitos, porque sin esa base mineral, la absorción intestinal de los péptidos es notablemente menor. De nada sirve estimular la producción de colágeno nuevo si al mismo tiempo estamos destruyendo el que ya tenemos.
El extracto de granada es el ingrediente más potente que conozco para proteger el colágeno existente y actúa por dos vías simultáneas. Por un lado, los polifenoles de la granada, especialmente la punicalagina, inhiben la actividad de la enzima MMP1, que es la principal responsable de la degradación del colágeno en la piel. Por otro lado, estos mismos polifenoles protegen las moléculas de óxido nítrico de la oxidación prematura, prolongando así el tiempo durante el cual el vasodilatador permanece activo y los capilares de la piel permanecen abiertos. Y ahora llegamos al enemigo número uno del colágeno, al que nadie habla en los anuncios de cremas, el azúcar. Cuando hay glucosa en exceso en el torrente sanguíneo, esas moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas del cuerpo en un proceso que se llama glicación. El colágeno, al ser una proteína abundante, es especialmente vulnerable. Cuando las fibras de colágeno se glicosilas, es decir, cuando el azúcar se pega a ellas, pierden su flexibilidad y se vuelven rígidas, quebradizas, incapaces de recuperar su forma original. Visualmente, el resultado son arrugas más profundas, piel sin tono, pérdida de firmeza en el óvalo facial. La glicación es irreversible. Las fibras de colágeno dañadas por el azúcar no se pueden recuperar, solo se pueden reemplazar por colágeno nuevo. Por eso el control de la glucemia no es solo un tema de diabetes, sino también de envejecimiento cutáneo. Por esto mismo, es fundamental no añadir jamás azúcar ni edulcorantes artificiales al agua que preparamos con estos ingredientes. Los edulcorantes artificiales, aunque no tienen calorías, alteran la respuesta de la insulina y el microbioma intestinal de formas que terminan perjudicando la síntesis de colágeno. Si necesitas un toque de sabor, adelante te explicaré opciones que además son beneficiosas. Además del azúcar, hay otros dos factores internos que silenciosamente destruyen el colágeno y bloquean todo el trabajo que hacemos con la hidratación. El primero es el cortisol, la hormona del estrés. Cuando vivimos bajo una presión constante, el cortisol circula de forma elevada en la sangre de manera crónica. Esta hormona es útil en situaciones de emergencia real porque desvía los recursos energéticos del cuerpo hacia las funciones de supervivencia inmediata: el corazón, los músculos, el cerebro. Pero para hacer eso, apaga los procesos que considera secundarios, entre ellos la reparación y renovación de la piel. Un nivel crónico de cortisol equivale a decirle al cuerpo: ahora no hay tiempo ni recursos para mantener el colágeno. Sobrevivir primero, estar guapo después. El segundo enemigo interno, y este me parece especialmente importante mencionarlo, es la conexión entre el intestino, el hígado y la piel. Estos tres órganos están en comunicación constante a través del sistema linfático, el torrente sanguíneo y el sistema inmunitario. Cuando el intestino está inflamado por una dieta inadecuada, o cuando el hígado está sobrecargado con el procesamiento de toxinas, el cuerpo establece una prioridad biológica. Primero neutralizo las toxinas que amenazan la vida, después reparo el tejido que no es urgente. La piel siempre pierde en esa jerarquía. Por eso hay personas que comen bien, beben agua constantemente y se cuidan, pero cuya piel no mejora porque el problema está en el intestino o en el hígado, no en la piel misma. Menciono todo esto no para desanimaros, sino para que tengáis una visión completa. La hidratación inteligente es fundamental, pero funciona mucho mejor cuando también cuidamos el estrés, el sueño y la salud digestiva. Son piezas de un mismo puzzle. Muy bien, hemos hablado del por qué, ahora vamos al cómo. Quiero darte un protocolo diario sencillo, sin complicaciones, que puedas integrar en tu rutina sin cambiar nada más de tu vida. Son 3 momentos del día. El primer paso es el ritual de la mañana, y es el más importante de los 3. Nada más levantarte, antes del café, antes del desayuno, prepara un vaso de agua tibia, no caliente, tibia, con el zumo de medio limón fresco exprimido en el momento y una pizca generosa de sal marina de calidad. Importante, no uses sal de mesa refinada. Busca sal marina gris atlántica, sal del Himalaya o cualquier sal sin refinar que conserve su contenido mineral natural. La sal refinada ha perdido la mayoría de sus minerales en el proceso de refinado y solo aporta sodio puro, que no es lo que buscamos. ¿Por qué agua tibia y no fría? Porque el agua fría provoca una contracción refleja de los vasos sanguíneos del aparato digestivo, lo que ralentiza la absorción de los minerales. El agua tibia, en cambio, relaja la musculatura lisa del tracto digestivo y facilita que los electrolitos del limón y la sal pasen rápidamente al torrente sanguíneo. Este primer vaso de la mañana hace 3 cosas a la vez. Despierta el sistema digestivo después del ayuno nocturno, reduce el pico de cortisol que el cuerpo produce de forma natural al despertar
y proporciona la hidratación celular profunda que la piel necesita tras horas sin reponer electrolitos. El segundo paso es el refuerzo de mediodía. A media mañana o con la comida, prepara un vaso de agua a temperatura ambiente con una cucharadita pequeña de polvo de remolacha disuelta, o bien con un chorrito de zumo de granada natural sin azúcares añadidos. Este refuerzo mantiene los niveles de óxido nítrico estables durante las horas centrales del día, que son las horas en que la piel está más expuesta a la luz solar y al estrés oxidativo, y por tanto las horas en que más necesita que sus capilares estén abiertos y activos. El tercer paso no es una bebida, es una regla. Durante todo el día, evita añadir azúcar ni edulcorantes a cualquier bebida. Si necesitas darle sabor al agua, usa una pequeña cantidad de vinagre de manzana sin pasteurizar, que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y además tiene efectos antiinflamatorios documentados. También puedes añadir una rama de canela en el agua caliente o en una infusión, ya que la canela activa los receptores de insulina y reduce los picos de glucemia tras las comidas, protegiendo así el colágeno de la glicación. Son pequeños gestos, pero con una lógica biológica sólida detrás. Un aviso importante antes de continuar. Si estás tomando medicación para la presión arterial, para la diabetes, o si tienes algún problema renal diagnosticado, consulta con tu médico antes de aumentar el consumo de sal, aunque sea sal marina natural. Estas recomendaciones son de carácter general y no sustituyen en ningún caso el seguimiento médico individualizado. Hagamos juntos un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Punto 1. El agua sola no llega a las células de la piel. Necesita electrolitos, es decir, minerales como el sodio, el potasio y el magnesio, para entrar en las células y hacer su trabajo de verdad. Punto 2. Después de los 60 años, la caída del óxido nítrico cierra los capilares de la dermis y deja a los fibroblastos sin nutrientes, lo que frena la producción de colágeno nuevo. Punto 3. Los ingredientes naturales como la remolacha, la citrulina, la vitamina C del limón, los péptidos de colágeno y el extracto de granada activan el sistema de entrega biológica que transporta los nutrientes hasta las capas profundas de la piel. Punto 4. El azúcar, el cortisol crónico y la inflamación intestinal son los tres destructores silenciosos del colágeno desde dentro. Y punto 5. Un ritual de hidratación inteligente en 3 pasos, mañana, mediodía y a lo largo del día, puede cambiar de forma real la manera en que tu piel se regenera cada día. Quiero que te quedes con una idea principal de este vídeo. Cuidar la piel después de los 60 no es solo cuestión de lo que aplicas por fuera. Es un proceso de nutrición biológica que empieza en la circulación sanguínea, sigue en la señalización celular y termina en las fibras de colágeno que le dan estructura y firmeza a tu rostro. Cuando entiendes eso, dejas de buscar cremas milagrosas y empiezas a trabajar con la biología de tu propio cuerpo. Si este vídeo te ha resultado útil, te pido por favor que lo compartas con alguien a quien le pueda venir bien esta información. Una amiga, una familiar, alguien que llevas tiempo viendo preocupada por su piel. Con un solo clic puedes darle acceso a información que puede marcar una diferencia real en su bienestar. Y si tienes alguna pregunta concreta sobre cómo adaptar este ritual a tu situación personal, a tus medicamentos, a tus hábitos o a tu dieta, déjamela en los comentarios. Leo todos y respondo siempre que puedo. Es mi forma de seguir acompañándoos más allá del vídeo. Hasta la próxima semana. Soy el Dr. Javier, y recuerda siempre, cuidar tu salud no es un lujo. Es el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo.